Bienvenidos a Pensando Cuba, un espacio de diálogo con Pedro Acosta y Hernán Alberro para analizar a fondo la realidad cubana. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, Hernán. Hoy vamos a volver a hablar de Cuba y la economía. Eh, Hubo un cierre de año donde la dictadura cubana se propuso crecer en un 1,5%, creo que fue. Es como hablábamos los otros días, medir el 1,5 eh, no debe ser fácil. Y ahora ha habido una situación cambiante por completo a partir de lo sucedido en Venezuela y de las últimas declaraciones de Trump, donde declaró emergencia nacional por Cuba. Y bueno, para hablar de estos temas contamos nuevamente, después de más de 2 años sin estar junto a nosotros, con Elías Amor Bravo, economista especializado en la economía cubana y director del blog Cuba Economía. ¿Cómo estás, Elías? Pues, hoy puedo decir, Día de la Candelaria, que estoy muy a gusto con ustedes compartiendo este programa inaugural después de un largo periodo de tiempo. La Virgen de la Candelaria para los cubanos es, junto a la Virgen de Regla y a la Virgen, por supuesto, de la Caridad del Cobre, las tres grandes madres que tenemos los cubanos, y no deja de ser bonito que nos veamos hoy en este primer programa después de, como tú has dicho muy bien, 2 años y medio que han pasado muchas cosas y que a lo mejor pues no tendríamos tiempo suficiente para recogerlas todas, ¿eh? Pero bueno, Elías, un poco antes de entrar en el tema fundamental, eh, como te decía, en el inicio Cuba se planificó un crecimiento económico sin tener en cuenta lo que ha sucedido en este primer mes del año. ¿Cómo tú veías las perspectivas de Cuba desde el punto de vista económico? Lo que quieras decir al respecto sobre qué tú pensabas que iba a suceder en este año 2026. pues en esencia en los últimos meses del año 2026 la economía cubana ha sufrido un shock muy duro, como decimos los economistas, un shock de oferta muy duro porque se han complicado esencialmente dos de los tres motores que tiene la economía cubana de crecimiento. Y me refiero en primer lugar al petróleo, que ha dejado de llegar a la isla y que en fin, se ha agotado y está generando los problemas que los cubanos viven todos los días, de apagones que duran casi 2 días, para luego dar la luz durante un par de horas. Y eso afecta no solamente a la vida de las familias, afecta también al sistema productivo, afecta a la mayor parte de las actividades económicas y es, bueno, pues uno de los problemas más graves que afectan a la economía cubana. El segundo shock de oferta viene provocado en buena medida en relación con ese primer problema, que es la caída del turismo. El otro día estaba comparando el turismo cubano del año 2026 con el que había en el año 2023, cuando yo me ausenté de este tema por otros motivos, y estamos hablando de que es prácticamente la mitad del turismo que había en el 23, que ya de por sí era bajo con respecto a años anteriores, sobre todo como consecuencia de la pandemia. Por tanto, las inversiones que ha hecho el gobierno comunista en hoteles no han servido de nada, no tienen un efecto multiplicador porque no ha habido una recaudación similar en el sector turístico, que se apostaba por él como el más importante de la economía. Y si a estas dos cosas, que son dos motores que están apagados y que por tanto impiden que el avión vuele, el tercer motor, que es muy importante, pero que tiene también un significado de carácter y directo sobre la economía cubana, son las remesas. Las remesas que envían las familias a Cuba han experimentado un descenso en términos reales como consecuencia de la evolución que ha tenido el dólar en los mercados internacionales, que lógicamente no ha sido la que podría haber beneficiado a ese envío de dinero.
Los envíos de dinero han disminuido porque la situación de las familias en los países de origen donde están los cubanos emigrantes o exiliados no les permite canalizar los mismos volúmenes de recursos que ellos enviaban en el pasado. Y luego, por otra parte, el comportamiento de la moneda principal, que es el dólar, con respecto a otras divisas, pues no ha sido favorable. Si ponemos en relación estos tres factores y los interconectamos, nos damos cuenta de que el balance final de la economía cubana no puede ser positivo. Más bien todo lo contrario, va a ser muy, pero que muy negativo, y va a ser un foco de disrupción, un foco de inestabilidad y un foco de crisis que habrá que atender en algún momento, porque lo que no puede ser es que allí nadie tome ninguna decisión y la inflación esté galopante y el tipo de cambio distorsionado completamente. Ahora ya hay tres tipos de cambio, ya no hay dos, hay varios. Está el tipo oficial, el tipo no oficial y el tipo permanente de 1 por 24. Una economía no responde a este tipo de decisiones. Una economía necesita predictibilidad, estabilidad, y desde luego en Cuba lo que hace falta ya, y esto está más claro que el agua, es un marco nuevo para los derechos de propiedad, un sistema nuevo político institucional, un cambio claro hacia la libertad y la democracia para que luego se pueda acometer la transición económica simultáneamente, porque no vamos a poder hacer primero los cambios económicos y luego los políticos, o primero los políticos y luego los económicos. Y esta va a ser una de las peores herencias que va a dejar el castrismo al futuro del sistema democrático cubano. Y es que los países que han hecho transiciones en el mundo en los últimos 30 o 40 años siempre han hecho transiciones a la democracia cuando las economías son fuertes y sólidas. Pero Cuba no. Cuba tiene la economía destruida y tiene que hacer la transición a la democracia. Claro que la tiene que hacer. Los cubanos no pueden ser ciudadanos de segunda en un mundo como el que nos encontramos. Pero esa transición política a la democracia se va a tener que hacer simultáneamente con la económica, y esto complica notablemente la gestión de esos dirigentes que asuman los cambios en Cuba y la transición hacia el nuevo sistema político. Mira, el objetivo del programa son varios. Uno de ellos, enseñar y de paso nosotros aprender. Este estado de emergencia nacional declarado por Trump comprende la subida de aranceles. ¿Pudieras dar una explicación? ¿Qué son los aranceles y cómo influyen esto en los precios? ¿Quién es finalmente el que paga la subida de aranceles? Que lo entiendan y lo comprendan bien nuestros lectores, el arancel es un impuesto que coloca un gobierno sobre el precio de un producto que entra a ese país. Vamos a suponer que a Estados Unidos llegan los Mercedes-Benz fabricados en Alemania. Si se le coloca a esos automóviles un arancel del 30%, el precio del Mercedes en Alemania entra a Estados Unidos con un 30% más caro. Eso significa que un coche fabricado, un auto fabricado en Estados Unidos a un precio más competitivo, pues se venderá mejor en el mercado de Estados Unidos que ese Mercedes que va a tener un 30% más de valor. Esto es en principio lo que sostiene la teoría del arancel. En el caso concreto de la orden presidencial de Trump relacionada con Cuba, la sección primera describe perfectamente algo que yo creo que es absolutamente real, y es que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos si no cambia. Esto más claro que el agua y no hay nada que cuestionar. Y la sección segunda es cuando plantea lo del arancel. ¿En qué consiste? Consiste en que Estados Unidos dice, si un país, el que sea, le vende a Cuba un barco de petróleo o de derivados del petróleo, a ese país, cuando comercie conmigo, con Estados Unidos, yo le voy a poner un arancel ad valorem, que significa que va a ser un arancel para todos los productos del 30%. Entonces, vamos a suponer que ese país es México, que decide finalmente, después de tantas dudas, enviarle a Cuba un barco de petróleo. A partir de ese momento, Estados Unidos le va a cobrar a México por los zapatos, por la fabricación de maquinaria, por la fabricación de todo tipo de productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, en esa unión comercial que tienen, ¿verdad? Les va a cobrar un 30% más. Eso significa que esos mismos productos no fabricados en México, sino, por ejemplo, en España
o a lo mejor en Italia van a entrar en Estados Unidos a unos precios mucho más competitivos que los mexicanos. Y los mexicanos perderán el mercado de los Estados Unidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con cometer errores en relación con la orden presidencial del presidente Trump, porque están advirtiendo claramente las repercusiones que puede tener sobre un país que se arriesgue a suministrarle a Cuba petróleo sobre el comercio con Estados Unidos. Es una manera de negociar. El presidente Trump es un negociador y a veces negocia como si se tratara de una partida de póker en la que van jugando con faroles. Lo hemos ido viendo a lo largo de este último año de su mandato. Y en ese sentido, llegar a un resultado con el presidente Trump a veces requiere también jugar de farol por parte de quien quiere entrar en esa partida. Por lo tanto, insisto, hay dos partes muy importantes diferenciadas en la orden presidencial. De un lado está la primera sección que recoge claramente las razones por las cuales todos, absolutamente todos, podemos estar de acuerdo en que Cuba representa una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino para el conjunto de Occidente, tal y como es Cuba en este momento. Y en segundo lugar, la decisión de Estados Unidos de ese arancel, que yo, si queréis que les avance un poco, me da la sensación de que no va a tener los resultados que se persiguen. Porque, primero, los países que le pueden suministrar petróleo a Cuba no están preocupados por el arancel, porque pueden perfectamente suministrar el petróleo como si fuera un donativo. Si Argelia o Libia fletan un barco con bandera de las Islas Feroe y lo mandan para Cuba lleno de petróleo como un donativo, como hace de vez en cuando Vietnam, cuando en Cuba hay hambruna, Vietnam regala un barco, da una donación, un barco lleno de arroz. Y ese barco llega a Cuba y es lo que sustenta el alimento del racionamiento hasta donde llega. Bueno, pues lo mismo se puede hacer con un barco de petróleo como donación. Y si es una donación, la orden presidencial de Trump no recoge ese formato. Ese país no estaría perjudicado. En ese sentido, bueno, pues son aspectos que una vez que se van profundizando, se da uno cuenta de que estamos ante efectivamente una partida de póker en donde los faroles se están viendo demasiado. Hernán, La verdad que está muy interesante lo que nos cuentas, Elías, incluso algunas cosas que yo desconocía, debo decir. Eh, y me pregunto, pero me quedó picando una cosa que me gustaría profundizar un poco, que tiene que ver con cómo hace el gobierno de Estados Unidos para ver si eso es producto de una donación o de una venta, especialmente teniendo en cuenta que las cuentas exteriores de Cuba son siempre bastante raras, ¿no? Por decir algo. Correcto. Sí, señor, has puesto ahí el dedo en la llaga. Cuba es un país que no reconoce ni a la OCDE, ni al Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos a la Organización Mundial de Comercio o al Banco Internacional de Pagos, que son instituciones especializadas para medir precisamente las transacciones económicas entre los países. Cuba tiene unas estadísticas de comercio exterior que lo mismo que el resto de las estadísticas que se publican en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba son objeto de manipulaciones, tergiversaciones. Es como cuando a Cuba la colocan entre los primeros puestos del mundo en índice de desarrollo humano. Y uno luego ve estas imágenes de las casas cayéndose y de la basura acumulada en las calles de La Habana y tú dices, pero ¿qué desarrollo humano es este? ¿No? Pero es que así, la estadística es así. En ese sentido tienes toda la razón, Hernán. Es muy difícil saber qué barco de petróleo va a llegar a Cuba con petróleo y en qué tipo de transacción. Es más, el gobierno cubano, que tiene habilidad para cambiar el sentido de las cuentas externas, puede a un barco que viene para traer petróleo previamente pagado, convertirlo en un donativo. Y entonces la orden presidencial de Estados Unidos no tener nada que poder hacer contra ese país. Es un poco lo que tú creo que querías plantear. Si Cuba no respeta las estadísticas y los convenios internacionales
para determinar el importe de las transacciones, pues puede manipular los datos y acabar presentando las operaciones como le dé la gana. Y eso va en contra de la aplicación, lógicamente, de esta orden presidencial de Trump. Ahora, Elías, nos saca un poco de lo económico y nos lleva también un poco más a lo que está de moda ahora, ¿no? Que es a lo geopolítico. Pero, pero pensaba, México, al parecer, por ahora, ha dicho basta, ¿no? Ha dicho hasta acá llegamos, sin que hubiera oficialmente una comunicación por parte de Estados Unidos hasta ese momento, digamos, hasta la semana pasada, de que iba a haber algún tipo de represalia o que debía dejar de hacerlo porque sí. Entonces, me pregunto si en este juego, ¿no? De póker, como tú dices, de faroles y de señales, finalmente no busca esto un doble objetivo, digamos. Primero, enviar una señal a quien estuviera pensando donar, regalar, vender o lo que fuera algo de petróleo a Cuba, que mejor no lo haga. Eh, y también un mensaje al gobierno de Cuba, y creo que ese quizás puede tener bastante efecto viendo lo que ha pasado con Venezuela, al menos en ese primer golpe inicial, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno cubano, ¿no? El gobierno cubano de estar diciendo, uy, ahora nos toca a nosotros, que creo que es un poco la sensación generalizada, es lo que yo siento, ¿no? Es, bueno, ahora le toca a Cuba, ¿no? Y supongo que en el gobierno deben estar bastante asustados. Completamente de acuerdo. Yo ya sabes que los temas políticos los soslayo porque mi análisis es puro económico, pero estamos ante una situación en la que no podemos hacer abstracción de los aspectos políticos. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate, el tono de Bruno Rodríguez cuando se produjo la publicación de la nota oficial de la Casa Blanca con la orden presidencial era un tono de ladrar, se puso como loco, una fiera, empezó a decir barbaridades. Díaz Canel hizo otro tanto en Twitter, en la X, con un mensaje terrible contra Estados Unidos. Y eso ocurrió el día 30. El día 1, la Cancillería de La Habana publicaba un comunicado en el periódico Granma con un tono completamente distinto, en el que se ponían a disposición de Estados Unidos para negociar en una serie de áreas y de temas, intentando resituar el escenario en términos de beneficio para, lógicamente, la Cancillería de La Habana y el régimen comunista. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que la respuesta es muy simple. La Habana se ha dado cuenta de que está sola. Lo mismo que se dio cuenta Venezuela cuando se produjo la extracción quirúrgica de Maduro. La Habana está sola. Se acabó la época de los apoyos del tercer mundo, del ALBA y de todo este tipo de cosas que sí, bueno, pueden hacer un comunicado, pero nadie se arriesga a mandar un barco de petróleo. Insisto, esa soledad le ha producido al régimen comunista cubano vértigo y no es extraño que ese proceso haya coincidido con las informaciones que se están diciendo ya en numerosos medios de comunicación de que el hijo de Raúl Castro anda negociando la salida de la familia Castro de Cuba. Esto es tremendo, esto no lo habíamos visto nunca en 67 años. Y forma parte un poco del pánico escénico que tiene Raúl Castro a acabar como acabó Batista. Yo creo que ese es el gran terror que tiene esa familia para abandonar el poder en Cuba. Si tuvieran una posibilidad de mantener un cierto statu quo y que sus, digamos, activos no se vieran afectados por el futuro de la transición a la democracia en Cuba y del cambio económico, esa familia posiblemente dejaría el poder. Pero bueno, pues todo esto está ocurriendo a tal velocidad que nos hace muy difícil poder planificar qué es lo que va a ocurrir en la siguiente jugada. Por eso te decía antes de una partida de póker de faroles, porque hasta ahora no hemos visto nada de concreción, pero sí de altas expectativas en el juego que se está produciendo. Mira, ahora que tú hablas del no apoyo que no ha recibido Cuba en esta ocasión, antier, el día 30 de enero, o sea, hace 3 días, el Granma Internacional publicó un artículo, para empezar,
ridículo por completo por el título. Dice que Cuba es la prueba viviente de que se puede enfrentar exitosamente al imperialismo. Nada, no sé, póngale el calificativo que ustedes quieran. Pero cuando empieza a describir el apoyo, se suscribe países, China y Rusia. Y de ahí en fuera son partidos comunistas. Nadie ha salido a la palestra a defender a Cuba. Y es lógico que a nadie le guste una invasión, que es lo que teme la gente, pero nadie. Yo apoyo a Cuba hasta ahí las clases, o sea, en la práctica están solos. Y bueno, un poco yéndonos ya a lo económico. Eh, ¿Cómo tú crees que pueda repercutir o cómo va a repercutir o ya está repercutiendo que Venezuela y México no estén entregando petróleo a Cuba? Ya los problemas eran muy serios, la planificación era pobre. Ese 1% que es ficticio se va a convertir en lo que ha pasado, pienso yo, en los últimos 7 u 8 años, que Cuba va decreciendo y decreciendo, y si tú sumas todos esos decrecimientos, no sé si esto que estoy diciendo es lógico, cuando tú sumas todos esos decrecimientos te da que Cuba ha decrecido un 10, un 12% en los últimos años. ¿Cómo va a repercutir? ¿Cómo tú crees que vaya a repercutir en la economía cubana en la no entrega de petróleo? El petróleo es la fuente principal de energía de una nación. Eh, no hay energías alternativas. Además, la economía cubana tiene un consumo muy elevado de petróleo por unidad de producto, porque es una economía que no ha hecho los deberes y no se ha preocupado por invertir en renovables o invertir en energías limpias, como se dice ahora normalmente, ¿no? Es, por tanto, imposible que haga una reconstrucción energética en este momento, dado que no hay recursos para ser implementados. La inversión extranjera, por ejemplo, que era uno de los ítems que el régimen pretendía que atrajera a Cuba las tecnologías en las renovables, no ha actuado de esa manera. Por tanto, si no hay petróleo, no hay energía. Si no hay energía, no hay fuerza motriz para todos los sectores. Uno de los más importantes, el sector cañero, el azúcar, ya está planificando un nuevo descenso de la cosecha de caña de este año, porque no hay energía. Del otro día leía yo con horror un artículo en Granma que me sorprendió al ver que en esa provincia los dirigentes comunistas de la provincia habían decidido volver de nuevo a la molienda manual de la caña de azúcar. Eso no se ve en Cuba desde los tiempos del ingenio, cuando el insigne Manuel Moreno Fraginal nos regaló esa obra magnífica que recoge la historia de la cultura del azúcar de Cuba, de la que yo me siento enormemente orgulloso, porque demostró Cuba que podía ser una gran nación explotando un producto de lujo en los mercados mundiales. Y señores, tener que recurrir en 2026 a la molienda manual y pagarles un destajo, un incentivo, eso no es ni Carlos Marx, ni Lenin, ni Fidel Castro, ni el Sun Sun Corda, eso es una vergüenza. Bueno, pues eso es un ejemplo de que no van a poder funcionar los transportes, no va a poder funcionar la logística, los hoteles se van a resentir, un turista no va a quedarse una semana en Cuba si ve que se va la luz todos los días y que no se puede afeitar por la mañana en el baño porque no hay luz, y así sucesivamente. Eso es una economía que va a implosionar. No hay en el mundo un ejemplo similar de una economía que no avance hacia el desastre sabiendo que va hacia el desastre. Y esto sería muy fácil de pararlo. Yo creo que en estos días se está viendo cómo se puede parar. Se puede parar si el equipo que dirige el país se mueve a un lado y se permite en Cuba una transición a la democracia, la libertad, respeto a los derechos de los detenidos, de los derechos de información, etcétera. Un cambio. Y acto seguido, ese cambio político tiene que traer con él un cambio económico de un giro de un 180, porque es que hay que darle la vuelta al calcetín para que la economía cubana vuelva de nuevo a recuperar, si se pudiera, algo del dinamismo que tuvo en sus etapas anteriores. Es una situación muy compleja. Yo por eso transmito siempre en este momento y en este punto la necesidad de que seamos muy prudentes con lo que se puede hacer y con lo que se va a poder llegar a hacer, y que el resultado final
sea el resultado del pueblo cubano, es que sea el pueblo cubano el que verdaderamente diga en qué dirección hay que moverse para conseguir la transformación del país. Estaba mirando hacia arriba porque estaba buscando, por acá lo tengo, el libro de José Ingeniero. Muy interesante. Quiero Muy irme bueno. un poquito atrás, unos 35 años, porque la economía cubana, o sea, esta gente le echan la culpa al embargo. Sin embargo, desde el año 90, cuando Cuba tenía conveniada con la antigua URSS 5 millones de toneladas de azúcar al año, ya en los 90, desde principios de los 90 o desde antes, Cuba tenía que comprar azúcar a Brasil u otros países para poder suplir este convenio con los rusos, porque digo rusos porque realmente todos sabemos que la URSS era el centro de la Rusia, porque solamente Cuba estaba produciendo ya a finales de los 80 y principios de los 90 3,5 millones de toneladas. Yo pienso que eso demuestra que el embargo puede influir, pero lo que más influye han sido los errores, la incapacidad. ¿Qué podrías tú decirnos? ¿El embargo es el responsable? Un poco hay que hablar de esto porque siguen hablando de eso. La historia de Cuba desde el año 59 nos demuestra que el embargo, el bloqueo, ocurrió solo durante un periodo de tiempo muy corto, cuando la crisis de los misiles, que fue cuando los barcos americanos rodeaban Cuba para evitar que los rusos trajeran misiles atómicos a Cuba, mortíferos, para atacar a Estados Unidos. Fuera de ese periodo de tiempo, Cuba nunca ha tenido barcos a Estados Unidos dándole vueltas alrededor. Por lo tanto, la idea de un bloqueo es mentira. Lo que hubo fue luego después una codificación de una serie de medidas incorporadas en la ley Helm-Burton, que empezó fundamentalmente en los años 90, después de lo que se llamó el periodo especial. Y sí, bueno, es posible que hubiera algún tipo de influencia por parte de Estados Unidos, pero yo quiero aquí dejar claro que Cuba, a lo largo de sus 67 años de régimen comunista, ha comercializado libremente con todos los países del mundo. Ahí está el comercio con España. Si el comercio con España es más que evidente, no hay que ir muy lejos. Yo aquí me encuentro todos los días con empresarios que siguen invirtiendo en Cuba, que siguen con la expectativa de abrir negocios, de llevar allí actividades económicas, MIPYMES. Hay empresarios españoles que se han asociado con cubanos ya para montar MIPYMES. Luego es mentira que Cuba no pueda comerciar con el resto del mundo. Cuba recibe turistas de todos los países del mundo. No hay ningún turista que no pueda, bueno, de Estados Unidos menos, lógicamente, pero también van ciudadanos de Estados Unidos a Cuba en viajes de turismo. Cuba recibe inversiones extranjeras de cualquier país del mundo. El problema es que Cuba no tiene ningún atractivo para el capital internacional. No es, por ejemplo, lo mismo que la República Dominicana o que, por ejemplo, Costa Rica. No hay interés en invertir en Cuba. Por tanto, no hay bloqueo. No existe embargo, no hay ningún sometimiento de la economía cubana a el mundo. Lo que hay es incumplimiento. Eso sí, por ejemplo, cuando el Tribunal de Londres dictaminó que Cuba tenía que pagar al fondo CRF la deuda acumulada, que no recuerdo ahora, eran del orden de unos 1.800 millones de dólares, Cuba no pagó y Fidel Castro no pagaba las deudas del Club de París. Es más, lo decía abiertamente. Bueno, pues oiga, aténgase a las consecuencias. En España, si usted no paga una deuda, usted va de cabeza para el RAI. Y en el RAI, cuando usted entra, le cuesta mucho que lo saquen, porque usted es un mal pagador y no se fían de usted cuando usted va a comprar o a pedir un préstamo en el banco. Eso mismo le pasa a Cuba. Cuba se ha hecho su embargo ella sola. Cuba no. El régimen comunista que rige los destinos de los cubanos por ineficiencia, por mala fe, por comportamientos que no se aceptan en el mundo. Yo quiero dejaros simplemente un ejemplo. Mira, Vietnam era así. La economía de Vietnam era también un maldito, era un proscrito en el conjunto de la economía mundial. Pero Vietnam aceptó con la política llamada Doi Moi la integración en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y con esa decisión tan simple, Vietnam en cuestión de una década se convirtió en una potencia exportadora de arroz en Asia. Quizá la más importante, más que China, por ejemplo. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque en Vietnam se toman decisiones coherentes desde el punto de vista económico. Un país
en el concierto económico mundial no puede ir como Cuba con discursos de Fidel Castro. Sí, eso le puede gustar a 4 o 5 dirigentes políticos y hacerse una foto con él y le cancelan un préstamo con una foto por Fidel Castro. Pero ya se acabó Fidel Castro por suerte. Ya no se puede hablar. Raúl no tiene ningún atractivo mundial y Díaz-Canel menos. Ese modelo ya no funciona. Y por tanto, lo que hay que hacer es ser responsable, pagar las deudas, ser competitivos, ofrecer productos atractivos a nivel mundial y no dedicarse a actividades que rayan en lo delictivo, como el comercio de los médicos y de los profesionales de, vamos a llamarles así, de la seguridad a nivel mundial, que esa es una actividad que, insisto, raya en lo delictivo para el Estado comunista. Mira, hablaste de Fidel. Por ahí hay un pequeño trozo de un discurso de Fidel ante la Asamblea Nacional con relación a la deuda y empieza a dar significados parecidos. No queremos, no deseamos y al final, hablando de la deuda, dice, no queremos y no vamos a pagar. O sea, no le importó nunca cumplir. Pero la muestra está, y yo no tengo la cifra, a lo mejor tú la manejas, pero creo que Cuba ha recibido decenas de miles de millones de dólares en préstamos, en inversiones. ¿Qué ha hecho con esos miles de millones que han entrado al país? Porque de eso no se habla. ¿A qué ha destinado el régimen comunista los miles de millones de dólares que ha recibido de los mercados de capitales a nivel internacional? Concretamente del Club de París, pero también del Club de Londres, de Rusia, de la antigua soviética, la antigua Unión Soviética. Cuba le debía más de 30.000 millones de dólares y los canceló todos. Es decir, fue una cancelación que se hizo en el intervalo anterior a la llegada de Obama. Pues bien, Pedro, esa pregunta que tú te has formulado es algo que a los economistas cubanos, como mínimo, les inquieta, porque no hay ninguna estadística oficial que nos permita saber en qué ha destinado el régimen comunista cubano los fondos procedentes del exterior. Ni siquiera una donación hecha por una comunidad autónoma española o una universidad española sabe Cuba a qué se destina. La Contraloría de la señora Bejarano en la vida ha examinado el impacto de la inversión extranjera. La prueba está en que la Contraloría, por ejemplo, no puede intervenir las cuentas de Gaesa. Gaesa, que es el destinatario principal de todos esos proyectos de inversión, es una entidad oscura que ni siquiera tiene un dossier para potenciales inversores extranjeros. Todos los negocios se hacen en el espacio de la oscuridad, no en el espacio visible, como podría ser las grandes multinacionales españolas que operan en América Latina, que tienen sus departamentos de publicidad, de relaciones públicas, para que el que quiera invertir pues conozca un poco cómo funciona. Todo eso es efectivamente un asunto que cualquier gobierno que en Cuba asuma la transición, el proceso de cambio del sistema comunista a una libertad democrática basada en el respeto de derechos, etcétera, va a tener como tarea fundamental investigar qué se ha hecho con ese dinero, saber cuál ha sido el destino de esas ayudas y empezar a dejar claro qué es lo que el régimen de los Castro ha realizado con los barcos de petróleo, con los artículos pajarera que venían en el CAME. El CAME a Cuba la situó como un país beneficiario de los distintos intercambios de comercio pajarera que existían en aquella época. Todo eso es absolutamente desconocido. Y creo que ahí hay mucho material que, si se llega a tiempo para investigar, se podrá demostrarle a los cubanos que ha sido el castrismo un auténtico fraude desde el punto de vista económico. Yo lo califico en estos términos, porque lo normal sería que hubiera una presentación, una dación de cuentas a la sociedad que dicen ellos que es la que dirige el país, ¿verdad? No ha habido nunca eso. En ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo no tengo información. Yo no te podría decir qué dinero de la inversión extranjera se ha destinado a arreglar la agricultura, a construir instalaciones eléctricas en su caso, a reparar los ingenios azucareros. No te lo puedo decir, no, porque lo desconozco. Y la mayor parte de las operaciones se hacen en unas condiciones oscuras que además hacen más difícil todavía saber para qué se hace. Mira,
También se decía, y Fidel hablaba del intercambio comercial con el campo socialista. Y mucha gente pensaba en que esto era gratis. La prueba es que solamente a Rusia le debían 33.000 millones. 33.000. Y hablaste de algo, de dónde se mete la inversión. La cancelación de Putin de 30.000 millones, dejó 3.000 para inversiones, fue en el 14. Un poco tiempo después, no sé si fue en el 15, en el 16, dieron 1.300 millones de euros para reparar y construir centrales termoeléctricas. Nadie sabe qué pasó y a qué se dedicaron esos 1.300 millones de dólares, de euros, porque eran un poco más en dólares, que invadió Rusia, dio Putin a Cuba. Es lo que ha pasado siempre. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿En qué se ha invertido? ¿Y cuáles son los resultados? Y jamás se ha dado una explicación a ese pueblo que, como yo y tú, dice que somos los que mandamos en Cuba. Es la gran mentira. Hernán. Sí, en realidad un comentario, ¿no? Que tiene que ver con que, a ver, evidentemente es esta opacidad que explica tan elocuentemente Elías, ¿no? Que tiene que ver con que es imposible saber a dónde va el dinero, pero sí es cierto que una cosa que uno puede hacer un poco desde afuera, inocentemente, y sin los datos de la economía, ¿no? Sin poder realmente mostrar los números, es tratar de percibir qué cosas funcionan en Cuba, ¿no? Y sabemos que la producción eléctrica no funciona en Cuba, ¿no? La producción energética no funciona. Entonces, evidentemente, esos 1.300 y tantos otros miles de millones a eso no fueron. Sin embargo, lo que sí funciona es la represión, ¿no? El aparato represivo pareciera, al menos desde la mirada de afuera, más allá de la construcción de algún otro hotel y qué sé yo, cuyo resultado, o sea, cuyo resultado en términos de inversión es bastante malo, como tú decías, Elías, al comienzo, pero después lo demás, lo único que funciona realmente es la represión. ¿Tú crees que buena parte de ese dinero ha ido ahí? Estoy absolutamente convencido, pero tampoco tenemos estadísticas fiables. Fíjate, el porcentaje de cubanos que trabajan para la administración pública, es decir, en las estadísticas de la UNEI hay un dato que es el porcentaje, bueno, y el número de cubanos que trabajan en la administración pública, que sería el equivalente a lo que son los funcionarios, a las personas que trabajan para el Estado. Y ahí, en teoría, estaría la administración, la defensa, la policía, la seguridad. Pues el porcentaje que se alcanza sobre el total es equivalente al de España. Y yo me niego a aceptar que España tenga un cuerpo burocrático y estatal y de represión similar al de Cuba. Estamos hablando de un 9% aproximadamente del total. Muchos más en la agricultura, en donde hay más de casi un 20% de cubanos metidos en la agricultura, en la actividad más improductiva que hay en el país, porque si se dijera que la agricultura produjera para que todo el mundo pudiera comer sin ñame a diario, pero ni eso siquiera. Entonces, esa es la situación dramática que tenemos en aquel querido nuestro país. En ese sentido, pues como las estadísticas no son fiables y no son creíbles, pues lo único que podemos hacer es interpretar aquellos agujeros por los que los economistas pueden ir encontrando algún dato. Afortunadamente hay muy buenos economistas cubanos en este momento en el exilio que están realizando trabajos muy interesantes para penetrar en esa oscuridad tan horrible que tenemos en la economía cubana. Y yo creo que efectivamente, pues sí, como he dicho antes, esta tarea de limpieza y de blanqueamiento y de arrojar luz va a ser una de las tareas más importantes del primer gobierno democrático de Cuba. Mira, antes de que Hernán intervenga, yo hace unos 8, 9 o 10 años publiqué un trabajo eh, basado en lo que daba la UNEI. Cuba en aquellos momentos tenía, según ellos, porque me guío mucho por sus datos, para para no digan que me estoy guiando por los datos del enemigo, había 4.5 millones de trabajadores. Cuando yo empecé a descontar del partido, de todos, la gente que no producía, incluí dos sectores importantes, como son la educación y la salud. Pero cuando yo hice todo esos descuentos, a Cuba la mantenía alrededor de 1 millón de trabajadores. O sea, 10 millones sostenidos por 1 millón de trabajadores. Eso es imposible que una economía avance.
Hernán. O tú sí Efectivamente, que... es es el modelo económico que se consolida en los años 70 con el institucionalismo soviético y que deja de... Cuba, el último golpe del castrismo a la economía privada en Cuba fue la ofensiva revolucionaria que tuvo lugar en el año 68 y a Sí. partir de entonces Cuba se convirtió en un país absolutamente marxista, posiblemente el más marxista y estatista de todos los países comunistas del mundo, porque cuando uno analiza otros países de la misma ideología, te das cuenta de que no había tanto sistema de control, ni de planificación, Y bueno, pues todo eso ha traído las consecuencias que todos conocemos de falta de producción, de falta de espíritu, de escasa motivación y en fin, factores que son los que hacen que la economía cubana pues no funcione, no puede funcionar así. Y de hecho ha implosionado. En este momento el diagnóstico que todos los economistas digamos que compartimos en líneas generales es decir que la economía cubana ha implosionado. No hay salida para esta situación. No la hay, salvo un giro de 180 grados. Y ya no hay parches. Por ejemplo, el otro día me preguntaban, hago una pequeña comparación, el otro día me preguntaban si esta situación que tiene la economía cubana es la misma que en el periodo especial. Y yo les decía que no. En el periodo especial hubo una caída brutal del PIB de un 30% que duró un año más o menos, pero a partir de ese momento la economía cubana volvió de nuevo a crecer y empezó a recuperarse, le llegaba el petróleo, empezó luego a llegarle petróleo de Venezuela, luego después ya volvió la situación a normalizarse. No, 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 no. Lo que hay ahora es que no hay asidero. Está hundida, ha caído por un agujero de ineficiencia y de improductividad, sin recursos, sin energía, sin medios de producción, con la gente yéndose para su casa a media mañana porque no hay nada que hacer en las empresas y en los establecimientos productivos. Eso no es normal en un país. Y por ese motivo es por el que pienso que tenemos que prepararnos para hacer frente a situaciones mucho más complejas de las que hemos vivido. Mira, una pequeña cuestión acá. No te asustes. Eh, en el año 68, Fidel le llamó ofensiva revolucionaria. Increíblemente, los puestos de frita, los barberos, los limpiabotas, todo pasó a manos del Estado. Increíble, incluso el pretexto que puso que eso era, esta gente era un peligro para la revolución. Y bueno, los resultados de todo eso están dados ahora. Y bueno, luchando ahora por negaron todo lo que negaron, el dólar, la invención extranjera, el trabajo, están retornando. Lo que pasa es que ya es un punto de no retorno y la economía cubana hay que hacerla, a Cuba hay que hacerla nueva completamente. Hernán. Completamente de acuerdo, sí, sí. Siempre recuerdo la frase de que en economía uno puede hacer cualquier cosa, pero no esquivar sus consecuencias, ¿no? O sea, en eso está claro y Cuba es una buena prueba de eso. Elías, muchísimas gracias por esta conversación. Qué grato ha sido volver a tenerte en nuestro programa y esperemos que sea el primero de muchos otros. Y como siempre, dejamos hecha la invitación a nuestra audiencia. ¿Qué pasó, Pedro? Dime. La pregunta que tú dices que ibas a introducir siempre no la vas a hacer. Bueno, bueno, podemos Vamos a poner a introducirla. Elías. Ese es el Podemos introducirla, panadero. lo podemos a Elías en el candelero. ¿Cuánto crees que le queda a esta calamidad de gobierno en Cuba? A mí me gustaría poder decir, siguiendo con Marco Rubio, que este año 2026 veremos la luz al final del camino. Lo que no sé cuándo será el final del camino, pero estoy convencido de que las cosas están encontrando por primera vez en 67 años. Yo tengo 68, es decir, casi soy una víctima de ese largo periodo. Creo que voy a ver salir a Cuba, mi país de nacimiento, de la grave crisis en la que se encuentra. Y lo voy a ver pronto, pero no puedo dar una fecha porque esos elementos de la geopolítica se me escapan, ¿eh? Pero sí, no solamente es un deseo, es algo que creo que a lo largo de este año vamos a tener buenas noticias.
Acabas de inaugurar una nueva sección en el programa, entonces, Elías, muchísimas gracias por eso también. Pues me alegro, me Y, alegro. y Muy como bien. decía, dejamos hecha como siempre nuestra invitación para el próximo Gracias. miércoles 2 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba.